Iniciar grabación. Ya está. Bien, entonces vamos a ver si todos ven la pantalla, no hay ningún problema, vamos a empezar con la clase, ¿ya? En realidad es un tema que a mí me gusta bastante, de los dos temas que dicto en el ciclo, me imagino que ya les he dictado el primer tema que era trastornos hidroelectrolíticos y corrección. Este es uno de los temas que más me gusta en realidad, lo que es reanimación cardiopulmonar básica, porque es algo que todo médico debe manejar, ¿ya? Y bueno, hago hincapié en esta presentación en algunos acápites relacionados con la situación que estamos viviendo actualmente en relación al COVID-19. Entonces, siempre me gusta darles de inicio la fuente de la que yo obtengo la información para poder explayarme con ustedes. Es bueno y básicamente lo que les quiero dar a entender es que ustedes deben siempre estar motivados a leer las guías. Las guías no son, espérate, sonó algo. ¿Pasa algo? No, no. Ya. Doctora, no está La, compartiendo la pantalla en estos momentos. ¿No se está compartiendo la pantalla? Ya, a ver, vamos a ver de nuevo. Tan, tan, tan. A ver, verdad, tienes toda la razón. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Ya. Les decía entonces que de pronto yo siempre pongo la bibliografía de la que obtengo la mayor parte de información porque los invito a leerla. Siempre es bueno que, como somos, bueno, somos, ya no tanto yo, pero ustedes sí son médicos jóvenes, que definitivamente al culminar sus estudios tienen que tener una base académica, bibliográfica importante, porque es aquello que los va a respaldar en sus decisiones, aparte de su experiencia, la experiencia que ustedes vayan obteniendo a través de los años. Entonces, siempre, con respecto a los temas, siempre busquen que revisar guías, metaanálisis, estudios que les permitan tener o poder decidir con mayor seguridad. Okay, en este caso vamos a hablar sobre la guía actualizada de la American Heart Association sobre reanimación cardiopulmonar. Okay. Lo primero que debemos entender sobre reanimación cardiopulmonar es lo que estamos tratando. El diagnóstico de la parada cardiorrespiratoria se define como una situación clínica que definitivamente es una situación que se inicia de forma brusca y se refiere básicamente a la interrupción inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Y voy a hacer hincapié en que es potencialmente reversible porque va a depender mucho de nosotros ese aspecto. Está en nuestras manos poder revertir muchas veces esta situación y salvar la vida del paciente. Sin embargo, siempre les recalco que para poder resolver este tipo de situación tenemos que tener dos directrices. La primera, obviamente, es empezar rápidamente con la maniobra. Apenas hacemos el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, a la par, nuestro cerebro tiene que estar pensando en cuál es la causa de esta parada cardiorrespiratoria. Obviamente, existen dos escenarios, el extrahospitalario y el intrahospitalario. Y es muy importante que estando en el intrahospitalario, que es nuestro centro de trabajo, pues nosotros hagamos este ejercicio mental rápidamente para poder revertir la causa de la parada cardíaca. Obviamente, por más maniobras bien hechas, oportunas, que nosotros apliquemos al paciente bajo todo el protocolo que les voy a enseñar el día de hoy, no basta con eso si no resuelvo la causa de fondo. Entonces, y recalco que es en el contexto intrahospitalario porque precisamente es allí donde nosotros vamos a diagnosticar, vamos a actuar de primera instancia y pues tenemos que resolver el problema. En el contexto extrahospitalario, lo más probable es que alguien que no sea personal médico identifique la parada cardíaca e inicie las maniobras de estar entrenado para ello o de tener conocimiento, pero no vamos a esperar que esa persona pues resuelva la causa, ¿ok? Y obviamente esto está en relación al pronóstico de recuperación del paciente. Entonces acá les dejo el algoritmo o las causas más comunes y reversibles de lo que
es una parada cardíaca, entonces cardiorrespiratoria, perdón. Tenemos el grupo de las H's, el grupo de las T's, siempre recordar hipovolemia, hipoxia, acidosis como hidrogeniones, hipercalemia, hipotermia. Y como el grupo de las T's, neumotoracia, tensión, taponamiento cardíaco, intoxicación por tóxicos o, bueno, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, ¿ok? Es bastante fácil. Entonces, en la guía del American Heart del año 2015, que ha sido actualizada ya más allá en el año 2019, nos van a hablar sobre varios componentes en el sistema de atención. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque esta es una cadena de supervivencia que precisamente va a ayudar a que podamos resolver el problema de acuerdo a ciertos pasos que debemos tomar. Y en este sentido, sí debemos tener claro qué es lo que debemos hacer en cada momento, no aturdirnos, porque obviamente es una situación bastante compleja para quienes la están viviendo, pero lo primero que debemos, porque somos los médicos, es poner nuestras ideas lo más calmadas posibles y recordar cada paso del algoritmo de supervivencia para poder hacer y sobre todo no omitir nada, ¿no? No omitir nada de esta cadena, porque es lo que le va a ayudar finalmente al paciente a mejorar su pronóstico de vida. Entonces, tenemos las cadenas de supervivencia en las paradas cardíacas intrahospitalarias y extrahospitalarias, ya se los había adelantado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Pues que una va a ser presenciada por personal de salud y probablemente estemos monitoreando al paciente en el momento de evidenciar la parada cardíaca, mientras que la extrahospitalaria obviamente se da en un contexto en el cual personas de la comunidad identifican la parada cardíaca y tratan de ayudar al paciente en este sentido, y que obviamente el pronóstico de este tipo de pacientes es aún más sombrío que el del intrahospitalario, porque no es una parada cardíaca identificada de repente con la rapidez que podríamos hacerlo nosotros. Sin embargo, hay pasos. En la cadena de supervivencia intrahospitalaria tenemos pues que está el paciente vigilado, hay medidas de prevención, se reconoce y se activa el sistema de respuesta de emergencias y se inicia la reanimación cardiopulmonar de calidad inmediatamente. ¿Por qué hablo de calidad? Porque precisamente nosotros tenemos que cumplir ciertos parámetros para realizar la reanimación cardiopulmonar. No es simplemente un masaje sencillo. Hay algunas especificaciones que no vamos a olvidar después de esta clase y que vamos a tratar de aplicar en todos los contextos de parada cardíaca que se pueda. Obviamente también tenemos a la mano los desfibriladores en cada servicio. Idealmente, en el caso de la UCI siempre tenemos un coche de paro y un desfibrilador. En el caso de hospitalizaciones, postas, centros de salud, probablemente haya uno en el área de emergencia, al cual debemos hacer la solicitud inmediata para que nos lo alcancen y poder usarlo en el caso de que detectemos algún ritmo desfibrilable. Y obviamente, de forma inmediata, el paciente pasaría a la unidad de cuidados intensivos para darle el soporte vital avanzado y cuidados postparada cardíaca. Se darán cuenta que si esto es bien coordinado, si el equipo tiene claro lo que debe hacer, no tendría por qué omitirse ninguno de los pasos, sino por el contrario, acortar tiempos y ayudarle al paciente a que tenga un mejor pronóstico de supervivencia. Por el lado contrario, tenemos la cadena de supervivencia en el extrahospitalario, donde obviamente el primer paso es el reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que si la persona que está en la calle, a quien llamamos en este caso o en las guías, lo llaman el reanimador Lego, que es una persona que no es perteneciente al personal de salud, pero que va a ser el primer ente que va a identificar la parada cardíaca, pues lo primero que debe hacer es pedir ayuda y activar el sistema de emergencia, de respuesta a emergencias. O sea, llamar a alguien para que le ayude y llame a la ambulancia o llamar él mismo a la ambulancia. Siempre hay que pedir ayuda. Y en el caso del intrahospitalario, yo voy a hacer hincapié en eso también. Siempre debemos pedir ayuda. No supongamos que somos todistas, que estamos solos en el mundo. Tenemos que pedir ayuda porque esto es un trabajo coordinado de equipo. Si el equipo no funciona, el paciente no va a tener éxito. Entonces, siempre pedir ayuda. Luego, en el
continuando con el contexto extrahospitalario, luego de pedir ayuda y activar el sistema de respuesta a emergencias, iniciamos el RCP de calidad inmediata. Idealmente también debería ser de calidad si estamos hablando de un reanimador LEGO, que es una persona de la comunidad, y esto se ve un poco más en el extranjero, de acuerdo a la organización que ellos hacen, que es capacitar, ¿no?, a los miembros de la comunidad para que estén totalmente preparados ante una parada cardíaca y pues aplicar los conocimientos. Reanimadores LEGO. Y se organizan en sus comunidades, en sus distritos, entonces están preparados para eventuales eventos de este tipo. Luego, la desfibrilación rápida, obviamente esto tendría que ir de la mano del personal de salud que llegue a tiempo, y de no llegar a tiempo, muchas veces tenemos en los centros comerciales, en los aeropuertos, en lugares específicos de grandes concurrencias, tenemos los DEAs, ¿ok? Luego, servicio de emergencias médicas básicos y avanzados atenderán al paciente mientras uno ya le aplicó el masaje, ya trajeron el DEA, si el DEA identificó algún ritmo anormal, lo va a desfibrilar, y ya el personal de salud luego se encarga de llevarlo al hospital más cercano. Esa es la cadena de supervivencia. Ahora, la guía nos divide la explicación del soporte vital para reanimadores LEGO y para personal de salud. Voy a hacer algunas observaciones sobre lo que menciona la guía, solamente para que lo tengan en cuenta. Esta guía habla sobre el soporte vital básico para adultos y de calidad. Tenemos que seguir, esto es para los reanimadores LEGO, o sea, para los reanimadores de la comunidad. Básicamente, ustedes pueden transmitir este mensaje, por ejemplo, en sus casas, en sus distritos, en sus cuadras, comunidades, ¿no? Para empezar, debemos seguir el algoritmo, que ya se los expliqué, es un algoritmo simplificado, muy sencillo. Lo más importante del algoritmo es pedir ayuda, activar el sistema de respuesta de emergencias. Los reanimadores activan este sistema y obviamente pueden hacer, ahora con tanta tecnología, pues lo puedes hacer de cualquier medio, ¿no? La guía recomendaba pues los teléfonos móviles, que aparentemente es uno de los elementos que la comunidad al organizarse tiene, ¿no? Es como si fuese una junta vecinal, algo parecido. Ahora, la secuencia recomendada para iniciar el masaje cardíaco una vez diagnosticada la parada cardiorrespiratoria es el CAB, ¿ya? Eso ya tenemos muchísimos años con ese tipo de algoritmo, que quiere decir que primero vamos a iniciar las compresiones, luego vamos a ver la vía aérea y luego vamos a dar el soporte ventilatorio, respiratorio, ventilatorio necesarios. La secuencia que se debe dar con un solo reanimador es de 30 compresiones y luego 2 ventilaciones, ¿ok? Y las características que debe cumplir el masaje cardíaco o la reanimación cardiopulmonar debe ser de alta calidad, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, los programas comunitarios también capacitan la aplicación o el uso correcto de los desfibriladores automáticos, los que están en los lugares, digamos, más específicos, ¿ok? Como por ejemplo los... Entonces, siempre por ahí, por mera curiosidad, pregunten, ¿dónde está el DEA? ¿No? Porque deberían tener, ¿ok? Siempre un DEA en ese tipo de, ¿cómo se llama?, de centro concurrido. Es un desfibrilador externo automático, ¿ya? Ahora, en la guía comentan mucho parte del sistema que ellos aplican. No solamente basta con capacitar a sus miembros de la comunidad, sino también ellos han creado todo un sistema de operadores telefónicos de la emergencia que brindan apoyo en el momento. Por ejemplo, tú los llamas, tú eres una persona de la comunidad, un reanimador LEGO, te han capacitado, sí, pero en ese momento lo que haces es llamar a la central de emergencia, y los operadores telefónicos están entrenados incluso para identificar los síntomas de parada cardíaca y dar instrucciones rápidas para aplicar la reanimación cardiopulmonar. Entonces, esto permite que guíen al reanimador. De repente el reanimador pues no es quien siempre ha estado en capacitación para hacer un masaje cardíaco, o de repente es un testigo nada más que está por ahí pasando y le dicen, no, hay que llamar a esta central. Entonces ellos van a poder apoyar al reanimador o a la persona que esté con el paciente en ese momento.
Y obviamente activan ellos también la respuesta del personal de emergencias profesional para que puedan acercarse lo más rápido posible con el código de reanimación, ¿no? Básicamente el centro hospitalario más cercano. Entonces, lo que debe hacer el reanimador LEGO, su principal trabajo, aparte de llamar, activar el sistema de respuesta en emergencia, apoyarse del operador telefónico, identificando la parada cardiorrespiratoria y luego iniciando la reanimación cardiopulmonar con las compresiones, es brindar compresiones torácicas usando las manos y con ciertas características. Debe ser una compresión de alta calidad hasta que llegue el DEA o hasta que llegue el profesional entrenado. ¿Ya? Y ahora, básicamente, eso ha sido algo introductorio. Lo que a nosotros nos corresponde básicamente es hablar sobre el protocolo que nosotros como personal de salud debemos cumplir y que la guía pues lo diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Vamos a centrarnos nada más en la parte verde del cuadro, qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, debemos realizar compresiones torácicas de una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Qué quiere decir, chicos? Que esto no es un trabajo fácil. Como les decía al inicio, es un trabajo coordinado, es un trabajo donde hay un líder de equipo que va a distribuir las funciones de las demás personas y van a cumplir las demás personas un papel, un rol importante en la reanimación cardiopulmonar. No es que todos nos atolondramos y todos, ay, vamos a reanimar y al final nadie termina reanimando, al final todo el mundo termina concentrado en la vía aérea. No, tiene que ser un trabajo muy coordinado y de equipo. Y por esto yo siempre les recomiendo que, por ejemplo, en sus centros de labores donde vayan ustedes a trabajar o donde de repente estén trabajando, siempre, ¿no? Se pongan en el contexto de que, oye, ¿qué pasa si hubiese aquí una parada cardiorrespiratoria, ¿no? ¿Quién es el que asume del equipo? ¿Quién es el que maneja la vía aérea? ¿Quién es el que inicia las compresiones? Porque todo eso tiene que estar coordinado, ¿ya? Idealmente, si ustedes, cuando trabajan en una unidad, sería ideal que en algún momento, así como nos organizamos para celebrar cumpleaños mensuales, para hacer sociales y todo, nos reunamos y digamos, oye, ante una parada cardíaca, por ejemplo, ¿no? No sé, pues la doctora Doris, ella siempre es la que va a ser la líder del equipo cuando esté de guardia y así, ¿no? Y por ejemplo, enfermería va a rápidamente tomar su puesto con los medicamentos, traen el coche de paro, no sé, pues el residente del servicio empieza con las compresiones y yo apoyo en la vía aérea, ¿no? Una cosa así, tenemos que organizarnos en el equipo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene que desempeñar su papel bien hecho. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque precisamente quien se encargue de hacer las compresiones torácicas tiene que hacer compresiones con ciertas características y de calidad. Y se va a cansar. Entonces, como se va a cansar el reanimador, sobre todo les estoy hablando del contexto intrahospitalario, tenemos que tener más de una persona en el equipo que pueda cambiarle la función a este reanimador inicial. ¿Por qué? Porque se va a cansar y obviamente hacer una compresión de calidad implica una persona que tenga la fuerza para hacerlo. Entonces, vemos que de repente comienza una persona y luego a los 2 minutos de hacer el ciclo de compresiones, rápidamente tiene que decir, ¿sabes qué? Fulanito o quien esté de colega, ¿sabes qué? Cámbiame. De una vez, ya esa persona tiene que tener puesto guantes, todos idealmente con guantes, si es que somos pocos en el equipo para ir rotándonos las compresiones. ¿Ya? Son esos momentos en los que no deben quedar segundos, o sea, ni segundos de espacios muertos. Me dejo entender. Entonces, primer punto, realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Eso definitivamente cansa a cualquiera. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de hacer una reanimación cardiopulmonar. Yo sí la he tenido, es bastante extenuante, es por eso que es bueno tener mucho equipo de apoyo. La compresión debe tener una profundidad de 5 centímetros como mínimo o de 2 pulgadas, ¿ok? Eso quiere decir que tienes que hundir un poco el tórax, no es un masaje relajante, no es un masaje superficial, es un masaje que comprime tórax. No debe pasar tampoco de los 6 centímetros, ¿ok? Por eso dice aquí, comprimir a una profundidad inferior a 5 y no superior a 6, ¿ok? Permitir una descompresión torácica completa.
después de cada compresión. Eso quiere decir que no es tampoco hundir el tórax y quedarte apoyado en el tórax, es permitir que la compresión complete el ciclo. O sea, tú comprimes y se descomprime rápido, tú comprimes y se descomprime, debe ser automático. Debes completar el ciclo, no es que comprimes y ahí te quedas, ¿no? ¿Ok? Debe haber ese tipo de maniobra, compresión, descompresión rápida. Reducir al mínimo las pausas de las compresiones. Eso quiere decir lo que les explicaba al inicio. No podemos estar, por ejemplo, nosotros en la compresión número 110 y recién tu colega está pensando en ponerse los guantes, ¿no? Y tú ya estás sudando, cansado, tus manos ya no te dan, los brazos tampoco. Entonces, definitivamente ya hay alguien que está prácticamente detrás tuyo diciéndote, te cambio. Listo, 2 minutos, te cambio. Ya y la otra persona en segundos debe tomar la posta de las compresiones, porque deben ser solamente segundos los que diferencien el cambio entre un reanimador y el otro, ¿ok? Y obviamente ventilar adecuadamente al paciente, son 2 ventilaciones después de 30 compresiones. Ya realizando cada ventilación debe durar aproximadamente 1 segundo, ¿ya? Y obviamente el que se encarga de las ventilaciones tiene que observar que cuando está ventilando el paciente, el tórax se eleve, ¿ok? Debe haber amplexación del tórax, porque si no hay esa amplexación, no está ventilando el paciente, ¿ok? Eso puede corresponder a que de repente la vía aérea está obstruida. Ojo, tienes 30 compresiones para verificar todo eso. De repente tiene algo atragantado, hay que sacarlo, hay que mirar, pedir de repente un laringoscopio si estás en el hospital y mirar bien tu vía aérea. Pero obviamente lo más importante es que si una vez comprobado eso, tú no verificas que hay algo que esté obstruyendo la vía aérea y ventilas y ves amplexar el tórax bilateral, ok, todo está bien. Obviamente en ese momento también el líder del equipo tiene que ir pensando en las probables causas, ya que obviamente como hemos visto al inicio hay causas respiratorias, neumotórax tensión, trombosis, tromboembolismos pulmonares, ¿ok? Entonces, eso también puede variar un poco la situación clínica del reanimador, porque se va a encontrar en un contexto al cual de repente va a haber algunas dificultades. Por eso siempre tiene que haber un líder del equipo que monitorice todas las, o que supervise todo lo que los reanimadores están haciendo para poder ayudarles, apoyarles, ¿ok? Ahora, lo que yo les quiero decir también con respecto a la reanimación, al aspecto ventilatorio, es que por favor, cuando usen este sistema llamado y conocido como AMBU, esta bolsa de ventilación conectada al oxígeno, pues no compriman toda la bolsa. Recuerden que la bolsa tiene 1000 cc o 1000 mililitros de capacidad. El pulmón humano tiene una capacidad aproximadamente de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Eso quiere decir que estamos aproximadamente entre los 500 mililitros como máximo. No demos los 1000 mililitros con cada ventilación porque vamos a ocasionar más daño del que de repente está hecho. ¿Ok? Eso también hay que tener en cuenta. No es aplastar toda la bolsa del AMBU, es dar una ventilación a la mitad de la bolsa, pero sí verificando que tu bolsa del AMBU esté llena de oxígeno. Tampoco es alocarnos y dar la ventilación y que la bolsa pues no se haya llenado de oxígeno, ¿ok? Siempre hay que estar atentos a esos detalles. Ahora, acá básicamente les presento el cuadro comparativo de lo que debemos tener en cuenta tanto para adultos, niños, lactantes. La única diferencia que yo debo resaltar es que en el caso de los niños y los lactantes, cuando hay 2 o más reanimadores, las compresiones son 15, las ventilaciones son 2, ¿ok? En el caso de los adultos, sean 1 o 2 reanimadores, siguen siendo 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿ok? Ahora, nada más resaltar también la frecuencia, nuevamente, es de 100 a 120 compresiones por minuto, y las ventilaciones deben durar 1 segundo, ¿ya? Son 2 ventilaciones. Otras características importantes a tomar en cuenta es la posición de las manos, ¿ya? En el caso de los adultos, debemos tener las 2 manos en la mitad inferior del esternón, ¿ok? Siempre identificar ese punto porque no es más arriba, no es en el quinto espacio intercostal, es en el tercio inferior del esternón.
Y en el caso de los niños, bueno, se colocan las 2 manos o una mano, ya, en la mitad inferior del esternón, de acuerdo al tamaño del niño. Y obviamente en el caso del lactante, son 2 dedos en el centro del tórax, por debajo de la línea de los pezones. Y si fuese 2 o más reanimadores, se colocan los 2 pulgares y las manos alrededor del tórax, en el centro del mismo, ya, por debajo también de la línea de los pezones. Ahora, como les decía, parte de la calidad de la compresión es comprimir y dejar que esa compresión llegue al ciclo de descompresión también, ¿ok? Debe ser un ciclo completo. No se apoye en el pecho del paciente. Eso no le soluciona el problema. Eso no es una solución o una compresión de calidad. Y limitar la interrupción entre las compresiones torácicas a menos de 10 segundos. O sea, en menos de 10 segundos tú debes cambiar con el otro reanimador. Y ser honesto, sobre todo, chicos. No es que, ay, qué roche que yo digo, ay, de repente ya me cansé al minuto y... No, se trata de la vida de alguien. Si te cansaste, sé honesto y sabes que ya me cansé, cámbiame. ¿Por qué? Porque estás, o sea, de eso depende la vida del paciente. No estamos aquí viendo ni egos, ni tu imagen, no. Tú quieres ayudarlo, le tienes que brindar la mejor ayuda. Entonces, la mejor ayuda es siendo honesto contigo mismo. Y si te cansaste o no puedes hacer una buena compresión, darle ese rol a otra persona. ¿Ok? Ahora, el reanimador puede realizar pasos en simultáneo para reducir su tiempo. ¿Ya? Puedes realizar varias evaluaciones en simultáneo, no necesariamente deben ser secuenciales, pero lo que sí debes recordar es que el primero que debes hacer una vez diagnosticada la parada cardiorrespiratoria es las compresiones. ¿Ok? Ahora, con respecto al reconocimiento y a la activación inmediata del sistema de respuesta de emergencia, pues debemos solicitar ayuda ante una víctima que no responde, ¿ya? Idealmente, debería ser un profesional de la salud que también continúe evaluando la respiración y pulso en forma simultánea. O sea, ¿qué quiere decir? Tú, por ejemplo, no ves colapsar al paciente, está caminando tranquilo, ¡fum!, colapsa. Entonces, lo primero que debes hacer es, en simultáneo puedes hacerlo, ¿no? Preguntarle, señor, ¿qué ha pasado? A ver si te responde, ¿no? Obviamente, si no hay respuesta, inmediatamente tú ya estás palpando pulso y viendo si respira o no. Si no hay pulso y no respira, inicias compresiones, ¿ok? Eso debe ser en cuestión de 10 segundos, no debe durarte más. ¿Ya? Ahora, obviamente el mayor énfasis de todas las guías actuales se centra en las compresiones torácicas, por eso resaltan tanto las características que debemos cumplir. Ya sea de origen cardíaco o no cardíaco, las compresiones son primero, ¿ok? Y debes adaptar la secuencia de acciones de rescate a la causa más probable. Las prioridades de las descargas frente a una reanimación cardiopulmonar, bueno, si al que está presenciando la parada cardíaca cuenta con el DEA, inmediatamente lo debe conectar al paciente, ¿ok? Lo antes posible. Así, no, pero tú dices, no, pero no compré todos mis 2 minutos de reanimación. No, eso no interesa. Comprimes y alguien más coloca el DEA. Sigues comprimiendo, pero que te vayan colocando el DEA, los parches en el paciente para poder iniciar el monitoreo correspondiente para ver si se identifica algún ritmo desfibrilable. Eso también mejora el pronóstico del paciente, ¿ok? Ahora, de acuerdo a la calidad del RCP, es algo que resalto en toda la exposición porque es algo que se les debe quedar grabadísimo. Ya sabemos, compresiones torácicas 100 a 120 por minuto, al menos 5 centímetros de profundidad en cada compresión, no más de 6, porque si no podemos romper costillas, y evitar apoyarse sobre el tórax de la víctima. Obviamente, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo calculo yo 5 centímetros, 6 centímetros? ¿No? Es práctica. Es práctica, es cautela y es ver videos, ser autodidacta, estar en los servicios atentos, cada vez que hay un paro acercarte, porque es bueno que los médicos seamos curiosos, ¿ok? Porque en base a nuestra curiosidad vamos a poder desarrollar experiencia. Si no hay médicos curiosos, es muy difícil que aprendamos algo. De todo se aprende cada día en las guardias. Ahora, con respecto al algoritmo que plantea la guía, pues tenemos resaltado
el hecho de que iniciamos las compresiones, el ciclo de las 30 compresiones, 2 ventilaciones y utilicemos el DEA lo más pronto posible, ¿ya? Y comprobamos si el ritmo es desfibrilable o si no es desfibrilable. Si el ritmo es desfibrilable, ¿ok? Administramos una descarga y luego de descargar al paciente reanudamos la reanimación cardiopulmonar con las compresiones de forma inmediata, ¿ok? Durante aproximadamente 2 minutos, ¿ok? Hasta que el DEA nuevamente te indique que va a comprobar el ritmo, ¿ok? No debemos dejar de hacer las compresiones. No es que descargamos al paciente y ya está descargado, no. Una vez que tú descargas al paciente, nuevamente retomas la reanimación con la compresión torácica por un ciclo nuevo de 2 minutos y luego el DEA te va a indicar nuevamente que quiere comprobar el ritmo, ¿ya? Y pues continuar hasta que venga el personal más entrenado a dar el soporte vital avanzado, ¿ok? Aparte de la American Heart Association, también tenemos la Sociedad Europea de Resucitación, que pues también tiene una guía y que también nos va a dar algunos detalles sobre lo que se debe o no hacer en un soporte vital básico. Conceptos claves que he resaltado de esta guía, pues destacan mucho la importancia de la interacción entre el operador telefónico del servicio de emergencias y el testigo o el personal que está en la comunidad y que va a realizar la reanimación cardiopulmonar, y precisamente es lo que va a ayudar finalmente a que el personal más entrenado se despliegue rápidamente al lugar del hecho y pues pueda alcanzarnos un desfibrilador externo automático, ellos traigan su desfibrilador, ¿no? La idea es acortar tiempos, como les digo, ¿no? Aquí la idea es, una vez identificado, corremos contra el reloj. La desfibrilación en los primeros 3 a 5 minutos del colapso puede producir tasas de supervivencia tan altas como 50-70%, imagínense. Y obviamente estamos hablando de pacientes que en este tiempo, pues, los recuperas con calidad de vida, ¿no? No es tampoco un paciente que estás recuperando o que estás haciendo que sobreviva, pues con daños importantes, ¿ya? La idea es actuar lo más rápido posible para evitar no solo la muerte, sino también que su calidad de vida no se vea afectada. La idea es recuperarlo completamente. En relación a lo que dice la guía europea sobre las compresiones torácicas, pues también tiene los mismos parámetros que resalta la guía americana, ¿ya? También resalta el tema de menor cantidad de interrupciones posibles entre compresión y compresión, y pues permitir que el tórax se reexpanda por completo, ¿ya? Como les decía, ¿qué es lo que uno hace inicialmente? Pues paciente que no responde, no respira con normalidad, no detectas pulso, llamas al servicio de emergencia o llamas, pides ayuda e inicias rápidamente las compresiones torácicas. Son 32 respiraciones o ventilaciones de rescate. El ciclo es 32 en el adulto, ¿ok? Y en cuanto llegue el DEA lo colocas. Otros detalles, aquí básicamente les estoy colocando la imagen de la posición que debe adoptar el personal que hace las compresiones torácicas. Vean que ese es el tercio inferior del esternón, aquí tenemos el esternón, y las manos están entrecruzadas, una es la base y la otra la apoya, ¿ok? Y los brazos, brazo ante brazo, tiene que ser recto, ¿ok? El ángulo es recto. No vayan a doblar los codos y eso, ¿por qué? Porque eso disminuye la calidad del masaje. Ustedes tienen que apoyar al menos un 60% de su peso al hacer un masaje cardíaco. Con eso les digo que si sus brazos están doblados, flojos, cansados, lamentablemente no van a poder brindar ese porcentaje de compresión al paciente, ¿ok? No va a ser 60%, va a ser 20%. Y eso obviamente no le va a ayudar. ¿Ya? Por eso es tan importante la posición y es por eso tan importante también que reconozcan que si están cansados, mejor no lo hagan ustedes. O cambien rápidamente con otro reanimador y se turnen. ¿Ya? Entonces, se coloca como si fuese un talón de la mano en el centro del pecho y la otra encima. ¿Ya? También nos hablan de esta
profundidad, frecuencia. La superficie idealmente debe ser firme, ¿ya? Esto de hacer los masajes, las compresiones torácicas en una cama con un colchón en el cual no estás hundiendo realmente el tórax del paciente, sino estás hundiendo la cama, es bastante complejo de manejar en ese momento. No a todos se les ocurre bajar al paciente al suelo. Y eso es algo que deberíamos tomar en cuenta. Si es que hay posibilidad de bajarlo al suelo, mejor bájalo rápidamente con todo el equipo en bloque y empiezas los masajes en una superficie firme. Si no, también el masaje pierde calidad en relación a la compresión, ¿ya? Acá como les mencionaba, ¿no? El volumen de la respiración de rescate debe ser 500 a 600 cc aproximadamente. La insuflación es de 1 segundo, ¿ok? Yo siempre les pongo algunos gráficos, creo que es importante que ya ustedes los revisen, es básicamente lo que hemos conversado, es la secuencia de lo que hace una persona cuando identifica a un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Y la forma en la cual se da la compresión torácica y en la cual también se da la ventilación. Obviamente esto ya está un poco más desfasado, no se da respiración boca a boca, ¿ya? Y la colocación del DEA. Acá les presento, bueno, un video, básicamente para que puedan ver la calidad del masaje cardíaco, ¿ya? Vamos a verlos un minuto nada más. Señor, ¿se encuentra bien? Activa el sistema de respuesta de emergencia y consigue un DEA. Eso lo deben hacer en 10 segundos, pueden hacerlo en simultáneo. Lo que él tiene ahí es un dispositivo que controla la calidad de la compresión torácica, ¿ya? Es ideal que cuenten, es verdad, es ideal que cuenten. Obviamente van a contar 30 compresiones. Ojo, no es una compresión rápida, miren el ritmo que él aplica. Ya él no está desesperado por completar las 100 compresiones en un minuto, por si acaso. ¿Por qué? Porque si él se aloca y empieza a comprimir así, bien rapidito, obviamente lo más rápido que comprima va a ser más superficial la compresión, se va a cansar más rápido y no va a llegar a las 100 ni a las 120 compresiones en un minuto, ¿ok? Entonces es muy importante que sigan el ritmo, ¿ya? Parece lento, pero lo que él está haciendo es correcto, ¿ok? Son 30 compresiones, los brazos no se doblan, los codos están bien alineados, los brazos rectos. Y la compresión es de calidad porque está hundiendo y descomprimiendo el tórax, ¿ya? Idealmente debería haber otra persona que lo esté apoyando, ¿no? Pero muchas veces en el contexto extrahospitalario de repente vas a estar solo, ¿no? Y no vas a tener esa interfaz. Entonces, obviamente es importante que sí se cubra la boca, no dar directamente la ventilación de tu boca a la boca del paciente, por si acaso. Obviamente es en el contexto intrahospitalario no sucede, ¿ya? Bueno, pueden volver a ver el video en cualquier momento, yo siempre se los paso está ahí en la, ¿cómo se llama? En la presentación. A ver, vamos a ver cómo seguimos. Este es otro video en los que básicamente les quería mostrar la función del desfibrilador, ¿no? El uso del desfibrilador externo automático, ¿ya? Eso es un video del sistema hospitalario en Italia, ¿ya? Y cómo es que lo resaltan, porque realmente ya saben ustedes el dato de que si yo uso el desfibrilador lo más pronto posible, reduzco o mejoro la supervivencia en un 50-70%, ¿ya? Inicia las compresiones, pide ayuda en simultáneo, no es como que, ay, a ver, no pedí ayuda, no puedo iniciar las compresiones, no. Pides ayuda e inicias las compresiones rápidamente, ¿ya? Ahí los brazos no están siendo de calidad, por ejemplo, es bueno saberlo también, ¿no? El otro hacía una compresión de calidad mucho mejor, ¿ya?
Entonces, hay que expandir el tórax, compresión, descompresión. Ahí está un poco mejor alineados sus brazos. Y mira, alguien ya vino rápidamente con el DEA y va a colocar los parches. El DEA te da las instrucciones, ¿ok? O sea, descubre el pecho del paciente, le rompes la ropa, no hay ningún problema en ese momento, hay que valorar la vida, no la ropa. Y colocas el parche como te lo indica el DEA. Generalmente es en esa posición, en el lado izquierdo por debajo de del quinto arco intercostal y por encima de o a la altura del del segundo al cuarto intercostal derecho, ¿ya? Entonces, el desfibrilador te va a empezar a leer el ritmo cardíaco y te va a identificar si hay ritmo desfibrilable o no y te va a decir cuándo desfibrilar. Y solo nos indicará realizar una descarga cuando la situación así lo requiera. Apartarse del paciente. Se realizará descarga en 3, 2, 1. Ok, es en ese momento en el que ustedes reinician la descarga. Perdón, es argentino el video, no es italiano. ¿Ya? Entonces, muy importante eso a tomar en cuenta. Ahora, obviamente ante el contexto del COVID, y esto es lo último que vamos a comentar sobre esta exposición, hay cosas que obviamente han cambiado, hay cosas que nos hemos visto obligados a tomar en cuenta por nuestra propia salud, nuestra propia preservación como personal de salud. Y hay cosas que ya la Sociedad Española en su Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar ha registrado en una guía. Los objetivos primordiales del manejo de un paciente en parada cardiorrespiratoria en el contexto de la pandemia por COVID-19 es mantener un entorno de seguridad adecuado para los reanimadores, ¿ok? Intentando minimizar su exposición al virus. Entonces, ¿qué medidas ante una parada cardíaca? Primero, como vamos a tener contacto directo con el paciente, higiene de manos, poder resguardarnos nosotros, tener ropa de protección, guantes, protección respiratoria sobre todo, protección ocular y facial, que es básicamente lo que también nosotros como intensivistas hemos hecho durante toda la pandemia, que por ejemplo cuando hemos tenido que intubar a los pacientes teníamos que protegernos primero antes de intubarlos. Por más críticos que obviamente estén, siempre tiene uno que tomar estas medidas y ayudar al paciente sin dañarte a ti mismo, ¿ok? La higiene de manos en estos 5 momentos, ya desde el contacto, antes de realizar las maniobras, después del contacto con fluidos, después del contacto con pacientes y después del contacto con su entorno. Ahora, durante la valoración del paciente con COVID o que tú sospechas que tiene COVID y que tiene un deterioro clínico, recomendamos utilizar mascarillas quirúrgicas o idealmente las FFP2 desechables, ¿ya? En este caso, las N95 en el país son las más equivalentes. Y dado que en esta reanimación hay la capacidad de contagio mediante los aerosoles, por esta generación de aerosoles, se recomienda pues el uso incluso de las mascarillas más especializadas en el contexto que ellos tienen, ¿no? Bueno, entonces, las recomendaciones que brinda la Sociedad Española de RCP principalmente son las siguientes. Seguridad del lugar de atención, o sea, tienes que hacerlo en un contexto, en un lugar seguro. Si estás en la calle, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿qué pasa que alguien colapsa en la pista? No vas a correr a la pista y te vas a quedar reanimando en la pista. Lo apartas a un lado de la pista porque puede venir un carro y atropellarlos a los dos. ¿Me dejo entender? O si estás en un contexto de incendio, sismo, etcétera, tienes que buscar el lugar más seguro y cercano, obviamente, y poder brindarle la ayuda en ese momento, porque si no, van a haber 2 heridos en vez de 1, ¿ok? Minimizar el riesgo de infecciones, colocar tela o mascarilla a la víctima, ¿ya? Eso estaba también consensuado en esta guía respecto a los pacientes con sospecha de COVID-19 y obviamente tú como equipo reanimador tienes que colocarte protector facial, la mascarilla, etcétera, lentes, ¿ok? Ahora, generalmente lo que hacíamos era acercarnos a la vía aérea a ver si estaba obstruida, ¿no? Pero ante el contexto de una parada cardiorrespiratoria, pues hay que buscar la ausencia de signos de vida y sobre todo clínicamente observar si la respiración del paciente está siendo efectiva o no. Observar, no hay necesidad de abrirle la boca, acercarte, mirarle la garganta, no.
en ese contexto de COVID-19 valía mucho más o se valida mucho más la observación clínica. ¿Cómo valoras clínicamente si el paciente está respirando? Primero que nada, debemos valorar la amplexación del tórax. Si tú ves que el tórax se expande, se amplexa de forma bilateral o de repente hay una amplexación unilateral, eso es lo que te valida a ti para hacer este diagnóstico, esta identificación inicial de la vía respiratoria. De repente tú ves que está cianótico, algo debe estar obstruyendo el intercambio gaseoso, inicialmente puede ser algo que haya obstruido la vía aérea. Y obviamente para eso tienes que estar bien protegido para poder acercarte a la vía aérea, ¿ok? Entonces, la recomendación era, para determinar la ausencia de respiración normal, no abra la vía aérea mediante la maniobra frente-mentón. O sea, no es necesario en este momento o en este contexto acercarse, ni tampoco utilizar el abordaje de ver, oír, sentir. O sea, eso también implicaba estar pegada al paciente, ¿no? Para comprobar si respira. Uno puede hacerlo mediante otro tipo de observación, como les he explicado. ¿Ya? Ahora, en un paro cardiorrespiratorio lo primero que debes hacer es llamar pidiendo ayuda a los servicios de emergencia. Si no tienes un celular, llamas a alguien que esté a tu costado, que esté pasando, caminando por ahí, y le dices, por favor, llama a la emergencia, ¿no? Iniciar el RCP con solo compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda. Y eso es la variación que hay en este contexto de COVID-19, ¿no? No recomiendan ventilación en el lugar extrahospitalario porque no tienes los equipos adecuados para protegerte. Inicias las compresiones torácicas y esperas a que llegue el equipo, ¿ya? Y no intercalar respiraciones de rescate con las compresiones, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos el algoritmo adaptado a la situación de COVID-19. Paciente no responde, pides gritando, solicitas la ayuda necesaria para que activen el sistema de respuesta a emergencias, no manipulas la vía aérea de la víctima, solo observas si hay signos clínicos de que hay una respiración normal o anormal. Te cubres la nariz, boca de la víctima y ves si respira normalmente. Como le digo, la amplexación torácica es la clave, ¿ya? Muchos recomiendan poner la posición lateral de seguridad. Eso es variable, ¿ya? Ejemplo, entonces, no respira normal, pues obviamente tú ya activaste tu sistema de respuesta a emergencia e inicias la reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas 100 a 120 por minuto. Ya no ventilaciones boca a boca ni acercarte a la vía aérea del paciente. Luego, a lo más pronto posible que te alcancen el desfibrilador externo automático y tratas de identificar si es un ritmo desfibrilable o no. Luego sigues las instrucciones del DEA, analizas el ritmo y si te solicita que descargues, descargas, ¿ok? Y luego reinicias rápidamente la reanimación con las compresiones 2 minutos más hasta que el DEA nuevamente te dé instrucciones y el personal de salud. Entonces, hay que recordar, primero, seguridad ante todo. Segundo, pedir ayuda. Tercero, evaluar conciencia, respiración, circulación. Eso se hace en simultáneo. Y si es una parada cardiorrespiratoria, inicia solamente la reanimación con compresiones torácicas. Y en este contexto de COVID-19, lamentablemente nos tenemos que olvidar, en el contexto sobre todo extrahospitalario, de la ventilación, ¿ok? En el contexto hospitalario es otra la situación. ¿Por qué? Porque obviamente ahí sí tienes equipo de protección, tienes un equipo especial que va a tener digamos, algunos utensilios que nos van a permitir acercarnos a la vía aérea o vigilar la vía aérea del paciente y con la seguridad del caso para nosotros, ¿ya? Hay una guía actualizada del año 2021 sobre lo que les acabo de mencionar, siempre es bueno que lo revisen. Y obviamente ha habido un impacto, ¿no? De acuerdo a lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo por COVID-19 en los resultados, ¿no? Que se obtienen tras la atención de paradas cardíacas, ¿ya? Es un impacto en muchos sentidos, ¿ya? Ha cambiado definitivamente el algoritmo, como ya les mencioné, qué sorpresivo podría ser para nosotros que estábamos entrenados para asistir no solamente con compresiones, sino a vía aérea en extrahospitalario también, pues tener que variar esto por el contexto, ¿no? Eso fue complicado en un inicio. Inicialmente incluso nosotros no teníamos la indicación de reanimar. Luego esto se ha ido dando con la experiencia y hemos reanimado porque la desesperación nuestra como personal de salud era mucho más grande y sobrepasaba los límites de los protocolos
y tenías que salvar la vida de los pacientes. Entonces, es así como en algún momento yo recuerdo que inicialmente con mucho temor nos decían, sí, si alguien hace parada cardíaca en el contexto de la UCI, pues no debemos usar ambú, no debemos reanimar, etcétera. Y luego un día alguien empezó y nunca más volvimos a detenernos. O sea, simplemente empezamos a reanimar y arriesgarnos a todo, porque no sabíamos si al final nosotros íbamos a salir afectados. Tratábamos de salvaguardarnos lo más posible, pero bueno, en el ambiente donde prácticamente estás respirando con el paciente COVID, pues es complejo, ¿no? Igual siempre tratamos de salvaguardar la vida. Ahora, ya tenemos también una guía de la Sociedad Europea sobre soporte vital básico y el uso del DEA adaptado a COVID-19 para personal entrenado. Entonces, un paciente que no responde, no respira normalmente, pues solamente, como dice aquí, evalúas visualmente la viabilidad de la vía aérea. No abres vía aérea, no te acercas a la nariz ni a la boca de la víctima. Llamas por ayuda, ¿ok? Ojo, estás en un contexto de COVID, ¿ya? Cubres la nariz, boca de la víctima con una máscara o con una tela y accedes al DEA lo más pronto posible si es que estuviese, disponible, ¿ok? Obviamente sería ideal que tengas algo para protegerte, ¿no? Pero si no lo tienes, bueno, ya no hay problema. No es tampoco necesario para iniciar compresiones, ¿ok? Das 30 compresiones por minuto y obviamente ya cuando llegue el personal de salud con sus materiales, sus insumos correspondientes, puedes brindar el ciclo de ventilaciones con una máscara de ambú, ¿ok? Oxígeno al 100%, siempre tratando de limitar el volumen que se le está dando al paciente. Nada de boca a boca o máscara a boca, nada de ello. Continuar la RCP con compresiones 30 y 2 ventilaciones y el equipo de rescate tiene que cambiar al personal que hace las compresiones idealmente cada 2 minutos, ¿ok? Y ahora es algo que también me parecía interesante de mencionarles porque había muchas dudas sobre cómo reanimar a un paciente en un contexto de parada cardíaca teniendo COVID en la UCI y que esté en posición prona, ¿ok? Les puede ocurrir, alguien esté rotando por la UCI, alguien es intensivista o pues va a pasarles que van a rotar mucho en la unidad de cuidados intensivos durante su vida académica, ¿ok? Ya sea en el internado, en el residentado, siempre hay una rotación por la unidad de cuidados intensivos. Entonces, uno tiene que estar preparado para todo, ¿ya? Obviamente, lo que piden siempre es lo primero que piden o que te sugieren estas guías es seguridad de los reanimadores, número mínimo de reanimadores en este contexto del paciente en UCI y en prono, 3 al menos, ¿no? Alguien que sea experto en vía aérea, alguien que realice las compresiones y un tercero que se dedique al resto de la reanimación, o sea, desfibrilador, medicación, monitoreo. El cambio de rol entre los reanimadores debe ser idealmente cada 2 minutos, ¿ya? Pero puedes reducirlo a cada minuto si es que ves que el reanimador 1 se cansó, ¿ok? De eso no hay problema. Puedes modificar eso, ¿ya? Procedimientos que mencionan como de bajo riesgo versus los de alto riesgo para contagio por aerosoles, pues obviamente los de bajo riesgo es ventilar al paciente con una máscara de oxígeno, usar el ambú, las compresiones torácicas, la desfibrilación, cardioversión o colocación de marcapaso, y los de alto riesgo es usar una cánula nasal de alto flujo, ventilación manual, todo lo que implique que definitivamente la vía aérea va a estar totalmente expuesta, ¿no? Ahora, la reanimación en posición prona es algo bastante controversial todavía, no se ha estandarizado al momento lo que realmente uno debe de hacer, falta mucha experiencia, ¿ya? Pero lo que nos recomienda en este caso la guía chilena que les estoy presentando es no supinar al paciente para reanimar, porque hay más riesgos que beneficios implicados en esta maniobra. Mientras que lo supinas, primero, mientras que encuentras a alguien que te ayude a supinar al paciente, porque no lo vas a supinar solo, pasa 1.000.000 de minutos. Luego, que de repente encuentres a 2 personas para supinarlo y que lo quieran voltear rápido, en esa volteada del paciente, en ese cambio de posición tan brusca, lo puedes extubar,
puedes perder líneas centrales, ¿no? Y pierdes tiempo, ¿ok? Las compresiones pueden iniciarse estando con el paciente en prono, sobre el dorso, entre las escápulas se coloca las manos del reanimador y una profundidad de compresiones entre 6 centímetros, menos de 7 centímetros también. O sea, acá aumenta 1 centímetro, ¿ya? Pero porque se trata del dorso. A un ritmo de 120 compresiones por minuto, ¿ya? Primer reporte de esta maniobra en prono de reanimación se da en 1992 durante una cirugía neuroquirúrgica, que idealmente pues estos pacientes están en prono definitivamente porque les tienen que operar la columna y tuvieron que hacerlo de esa forma, ¿ya? Y en 1996 se dio en el primer paciente con distrés que estaba en prono. Hay varias teorías de lo que puede uno estar haciendo, digamos, fisiológicamente con la maniobra en prono, ¿no? De la reanimación en prono. La primera es la teoría de la bomba cardíaca, de que el flujo sanguíneo se produce por la compresión directa al corazón entre el esternón y la columna vertebral, ya si lo haces correctamente. Y la segunda sería la teoría de la bomba torácica, que el flujo sanguíneo se produce o es producto de un aumento de la presión intratorácica, porque tú al comprimir aumentas la presión intratorácica, que excede la presión vascular extratorácica y el flujo estaría limitado a una dirección veno-arterial por la acción de las válvulas venosas. Entonces, de todas maneras, optimizas el flujo, ¿ya? Ahora, cuando el paciente está en prono, hay ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Primero, buscar la causa, ¿ya? O sea, obviamente a la par de que uno está maniobrando con el paciente, debe pensar qué pasó, por qué ha hecho paro. Confirmas la parada cardíaca, ¿ya? Confirmas el diagnóstico, buscas ayuda, ya comienzas la reanimación cardiopulmonar en posición prona, no lo supines, ya a nivel medio torácico entre las escápulas, ¿ok? Luego le proporcionas el FiO2 al 100% de la concentración con tu ambú, porque estás en un contexto hospitalario, ¿ya? Y obviamente vas buscando tu desfibrilador también, porque ese es un paso que no se debe omitir. Almohadillas de desfibrilación las colocas ya no en las posiciones en las que la vieron en el video, sino lo colocas en la línea medio axilar izquierda y en la escápula derecha, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver en un gráfico. Y bueno, reinicias las compresiones de acuerdo a lo que se encuentre en el ritmo, si es desfibrilable o no. Y obviamente continúas con el soporte vital avanzado, pero ese ya es tema de otra clase, ¿ok? Es así como se colocan las manos, ¿ven? Entre las escápulas, región torácica media, o lo que podríamos llamar más o menos a la altura de las vértebras torácicas, ¿ya? Incluso para poder dar un mayor soporte, verán ustedes que el segundo reanimador, en caso de haber un segundo reanimador, coloca una mano por debajo del tercio inferior del esternón. Esto para dar mayor sostén al paciente, porque está en una cama, recuerden, ¿ya? A él no lo vas a poder bajar al piso. El paciente está intubado, está en ventilación, es un paciente complejo, ¿ya? Y la colocación de los parches del desfibrilador también son bilaterales, biescapulares, línea medio axilar, media a posterior, ¿ya? Recomendaciones. Si el paciente se encuentra en prono sin una vía aérea avanzada, o sea que no está en ventilación, se recomienda intentar moverlo al supino. Obviamente ese es un paciente que no está en ventilación, no está intubado, ¿ok? A él sí lo puedes supinar. Ejemplo, los pacientes que en el contexto de pandemia estaban con COVID, los dejaban en prono, en cánula de alto flujo. Ese paciente rápidamente lo tienes que supinar. Y obviamente, como estás en un contexto hospitalario, llama rápidamente al equipo para que también proteja vía aérea. Y en pacientes en prono que cuentan con una vía aérea avanzada, o sea, intubados, se recomienda evitar moverlo a supino, ya a menos que esto pueda ser realizado sin riesgo, lo cual es difícil, ¿ok? Porque evitas pues la desconexión de los equipos, de los catéteres, del tubo mismo. Ya colocar los parches del desfibrilador, realizar la reanimación cardiopulmonar con el paciente en prono, como ya se les ha explicado. ¿Cuándo supinar? Ahora, obviamente no todo es
hacer las cosas al pie de la letra, debemos saber cuándo supinar también, ¿no? Las compresiones en prono tienen que ser efectivas, pero si tú te das cuenta de que no está funcionando, que el paciente sigue en parada, que no hay una buena maniobra en prono, obviamente tienes que valorar el supinarlo con tu equipo completo, ¿ya? Entonces sería una primera indicación de supino, cuando tú como reanimador te das cuenta que las compresiones en prono no están siendo efectivas, ¿ya? Y esto se evalúa pues mediante la medición de la presión arterial. Generalmente esos pacientes están multiinvadidos. La línea arterial es uno de ellos, que te mide la presión arterial de forma continua, y cuando uno verifica que el masaje o la compresión torácica está siendo efectiva, independiente de las características que hemos mencionado, pues obviamente tú tienes un objetivo al observar la presión arterial también. Si tu compresión es buena, tu presión diastólica sube aproximadamente 25 milímetros de mercurio del basal del que has iniciado, ¿ya? Entonces, si no logras que la presión diastólica suba más de 25 milímetros, pues tu masaje no está siendo del todo bueno, ya no estás cumpliendo con el objetivo, entonces sería mejor supinarlo, ¿ya? O que tengas problemas con la vía aérea, por ejemplo, que se te haya desplazado el tubo endotraqueal, ¿no? Que tengas que supinarlo para poder reintubarlo también, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que uno debe tomar en cuenta para la reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID? Lo primero, disminuir la exposición del reanimador. Segundo, priorizar estrategias de ventilación y oxigenación de bajo riesgo de aerosolización, ¿ya? Y 3, planificar y considerar el RCP en forma apropiada. Si está en prono, lo dejas en prono, a no ser que realmente sea necesario supinarlo y con la mayor seguridad del caso, ¿ya? Eso ha sido todo. La verdad es que espero que les haya sido de utilidad. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O todo fue claro? Sí, doctora, todo fue claro. Creo que no hay ninguna pregunta. Bien. Bueno, les agradezco de antemano por haber tenido mucha paciencia por la hora. Yo me disculpo de verdad por haber iniciado tan tarde. Les agradezco a quienes manejan excelentemente la tecnología de haberme ayudado con la laptop, me la han arreglado. Así que espero no tener este problema en un futuro. Pero bueno, nada, yo les voy a enviar la presentación con el doctor Serna y les agradezco por todo. Así que tengan una buena noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes. Cuídense y estudien mucho, chicos.